Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Jaque Mate, bienvenidos como siempre le decimos a esta propuesta periodística semanal que a ustedes los viene acompañando desde hace ya 20 años, porque estamos corriendo los 20 años de Jaque Mate. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo te va esta noche? Muy bien, bienvenidos a todos los que nos siguen sábado tras sábado. Y bueno, este va a ser una noche, me parece, bastante picante, con muchas cosas, ¿no? Así es, ya creo que estábamos en comunicación con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, el ingeniero Agustín Rossi, santafesino, de larga data en la ciudad de Rosario, fue presidente del Consejo Municipal. Con él vamos a hablar después, apenas nos presentemos, vamos a hablar con él durante un ratito sobre todo lo que pasa a nivel nacional y también lo que nos está pasando desde hace unos días aquí en Rosario. Por supuesto. Bueno, además tenemos otro invitado, por ejemplo, Maximiliano Luis Costa, docente en seguros, con quien vamos a hablar del tema seguros y algunos incendios raros que han aparecido, Así es. ¿no? Y por otra parte, ¿qué más? Y por otra parte, el concejal de Juntos por el Cambio, Unión Pro, con quien vamos a hablar. Carlos Cardoso, periodista, no me puedo olvidar. Periodista como con nosotros. quien vamos a hablar de todo lo que está pasando en la ciudad, en el Consejo, y muchos detalles de los últimos hechos de estos días, ¿no? Así es. Bueno, este es el programa 902. Es todo un acontecimiento. Estamos muy cerquita, aunque no tanto, No, de ¿qué vamos a los estar 1000. cerquita? Pero sí, vamos a pelear para llegar a los 1000, ¿no es cierto? Y sí. Pero ya ahora pasamos la marca de los 900, algo soñado allá por noviembre del 2003. Sí, 1000 y ahí. Y ahí cortamos. Sí, y ahí va, cortamos. va. ¿Querés que nos presentemos? Bien, adelante. Esto es Jaque Mate y así nos presentamos. Seguimos en Jaque Mate y como habíamos dicho ya estamos en videollamada, en comunicación con el ministro jefe de gabinete, estoy refiriéndome al ingeniero Agustín Rossi. Rossi, bienvenido a Jaque Mate, gracias por estos minutos que vamos a compartir en Jaque Mate. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches para todas y todos. Bueno, primera pregunta para un rosarino que conoce muy bien la ciudad, porque fue alguna vez presidente del Consejo. ¿Cómo le llegó o cómo le tocó el tema este que nos pasó a los rosarinos, que explosionó con el ataque al supermercado de la familia Rocuso, Messi, y que después terminó con un niño muerto de 11 años en el barrio de Los Pumitas, y explosionó a nivel nacional e internacional? ¿Cómo les tocó la fibra al ingeniero Rossi? Bueno, cuando yo asumí como jefe de gabinete, una de las primeras cosas que hice fue hablar con el gobernador de la provincia. El gobernador de la provincia hacía días que había tenido una conversación con el presidente de la Nación referida exclusivamente a la cuestión de la seguridad en Rosario. Al otro día que asumí, estando en Olivos, el intendente Hapkin le pidió una reunión al presidente y el presidente me invitó a participar. También charlamos de este tema. Así que apenas asumí, una de mis primeras tareas fue empezar a trabajar sobre
la problemática de la seguridad en Rosario y ver de qué manera cumplíamos una cantidad de objetivos, ¿no? Empezamos a trabajar, yo asumí previo al fin de semana largo de Carnaval, al miércoles, el primer día hábil, posterior a los fines de semana largo de Carnaval, ya habíamos sacado el decreto para permitir que Rosario tenga una delegación de la UIF, y después me puse a trabajar sobre el resto de los temas pendientes que se terminaron expresando en el comunicado del gobernador, del presidente de la Nación, y después con la llegada del ministro Fernández con mayor cantidad de efectivos federales para la ciudad de Rosario. Obviamente que me toca desde dos lugares, no es un tema, como todos los rosarinos, no lo vemos por televisión al tema, lo vivimos. Ha sido una problemática que a mí me ha ocupado de hace muchos años. Cuando era concejal presenté un programa de seguridad urbana ya en el año 2002, 2003, parecía hace muchísimos años, digamos, ¿no? Después, cuando fui alguna vez candidato a gobernador, también lo planteé como una de mis principales preocupaciones, y ahora lo planteo claramente, o trato de hacer todo lo que esté a mi alcance, por un lado para demostrar, más que demostrar, ratificar el compromiso indeclaudicable del gobierno nacional en la lucha contra el crimen organizado, específicamente el narcotráfico, específicamente en la ciudad de Rosario, y hacer todo lo que esté a mi alcance para lograr ese objetivo y devolverle algo de la tranquilidad perdida al conjunto de los rosarinos. Hay muchos que opinan de que, a ver, si no hubiera sido lo de Messi, no hubiese pasado nada y quizás siguiéramos como un hecho más. Y lo otro, ¿por qué se tardó tanto? Que es lo que siempre, que es un poco el clamor de la mayoría de los rosarinos. ¿Por qué se tardó tanto en llegar? Primero, hace un año que hay 1000 efectivos de gendarmería patrullando la ciudad de Rosario. Lo que hicimos esta vez es agregarle 400 efectivos más. Esto funciona ya hace un año con una mesa de coordinación que se reúne toda la semana con la policía santafesina. Se divide en las zonas de actuación y las zonas de patrullaje y de recorrida. Así que no es que recién llegamos, hace un tiempo que estamos. Eso completa alrededor de 4000 efectivos en la provincia de Santa Fe, la mayoría de ellos en Rosario, contemplando todos los efectivos que están abocados a otro tipo de funciones. Todas las medidas que anunció el presidente el día martes pasado fueron medidas que estaban en curso y que las estábamos trabajando desde el mismo día que yo asumí como jefe de gabinete, y que estaba en diálogo permanente con el gobernador de la provincia y con el intendente de la ciudad, y la pudimos concretar en estas circunstancias. Hoy mucha gente dice, bueno, está bien, y me gustaría que un hijo, no un hijo de esta ciudad, no sos hijo de esta ciudad, sino que has venido siendo joven, le aseguraras a la gente de que no van a estar un mes, 15 días, 2 meses y se van a ir. La gente está muy atemorizada, está muy sensible a este tema de la inseguridad y pide que la gendarmería, fundamentalmente, la gendarmería patrulle fundamentalmente en los lugares más calientes de Rosario. Yo sé que vos lo sabés, pero hay 150 búnkeres en Rosario. Los efectivos de la Fuerza de Seguridad que llegaron tienen fecha de llegada y no tienen fecha de salida. Llegaron para cumplir objetivos y esos son los objetivos que vamos a ir buscando. La verdad que no está programado para que tengan una fecha de salida. La realidad es que queremos cumplir con el objetivo que dije anteriormente. El objetivo es devolverle algo de la serenidad y de la tranquilidad perdida por el conjunto de los rosarinos, y que Rosario vuelva a ser esa ciudad que los que estamos acá, yo acá, ustedes en el estudio, supimos disfrutar en algún momento de nuestras vidas, digamos, ¿no? Así que vuelvo aparte a decir, tu familia está no acá en Rosario. fecha de salida de las fuerzas federales en la ciudad de Rosario. Otro de los temas es que, a ver, nadie puede dudar de que Luis Ignacio Lula da Silva es
de izquierda, nadie puede dudar que Luis Ignacio Lula da Silva es progresista. ¿Crees que en la ciudad de Rosario la Gendarmería podría llevar a cabo el mismo trabajo que hizo Lula en la favela, en las 3 principales favelas de Río de Janeiro, con aquello de la Brigada de Acción Pacificadora, que prácticamente desmembró una de las organizaciones narcoterroristas más grandes que tenía Río de Janeiro? Bueno, el plan allí fue distinto, ¿no? Allí se involucraron a las Fuerzas Armadas, sobre todo había una villa muy, muy grande en Río de Janeiro que se llamaba La Rosinia, que era una villa que estaba muy involucrada. Bueno, cada uno de los países busca cuál es la metodología que le resulte más exacta, más precisa. Yo no creo en la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior. Creo que las Fuerzas Armadas tienen que dedicarse fundamentalmente a la defensa del país como misión principal. Como misión subsidiaria tiene una cantidad de misiones subsidiarias consignadas. Una de esas es la que van a empezar a hacer en Rosario, que es participar de la urbanización de los barrios populares. Pero sí creo que todas las agencias de seguridad que tiene la Argentina, que tiene muchas y varias, creo que es importante porque hay que recordar, tenemos 4 federales, la Gendarmería, la Policía Federal Argentina, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, más las policías provinciales coordinadamente tienen que actuar y llevar adelante un plan enérgico para evitar que esta situación que tanto nos agobia siga permaneciendo en el tiempo, ¿no? Así que nosotros vamos a hacer, y yo en esto me comprometo en términos institucionales, me comprometo en términos personales como rosarino, todos los esfuerzos necesarios como para que esta situación que tanto nos angustia a todos, hoy charlaba con un colega tuyo, yo todos los fines de semana vuelvo a Rosario, mi esposa vive en Rosario, trabaja en Rosario, mis hijos estudian en la facultad en Rosario, hago política fundamentalmente en la ciudad de Rosario, así que sin ninguna duda que los que más interesados estamos en que esto se resuelva somos los propios rosarinos y obviamente aquellos que tenemos responsabilidades institucionales. Te hago esta consulta. Van a venir acá más o menos 250, 300 efectivos de un comando de ingenieros a trabajar en la parte de urbanización, en la parte de barrial, digamos, ¿no? La parte de acción civil, que se le llama en la jerga militar. ¿No es peligroso que vengan sin armas o por lo menos desarmados como van a venir, sabiendo que acá el narcotráfico no perdona a nadie? Bueno, las Fuerzas Armadas tienen misiones principales y misiones subsidiarias, ¿no? La misión principal es la que todos sabemos, es resguardar la seguridad del país, de la nación en los 3 espacios, aéreo, marítimo y terrestre, y tiene una cantidad de misiones subsidiarias, ¿no? Las misiones subsidiarias van desde el apoyo logístico que se hace en la Antártida para que los científicos vayan e investiguen, lo que hacen en materia electoral, que custodian las urnas, que custodian en los lugares de votación, el traslado de las urnas, repartir las urnas en todo el país. Participan en cuestiones de emergencia, la hemos visto en la pandemia, repartiendo bolsones de alimentos en los barrios más vulnerables. La vemos ayudando a los brigadistas que luchan contra los incendios y las hemos visto también en la ciudad de Rosario. Tienen otras tareas, han participado en otras emergencias hace muchos años atrás, en las inundaciones en la ciudad de Santa Fe, un poco más acá en las inundaciones en La Plata. Y también tienen una compañía de ingenieros, que es una compañía histórica del ejército argentino, que en algún momento que se dedicó fundamentalmente a hacer trabajos de ingeniería, rutas, hasta han trabajado en el desarrollo de vías férreas. De hecho, en el 2015, cuando yo era ministro de Defensa de Cristina, también hicimos una tarea en ese sentido, ¿no? Hoy están trabajando en materia de urbanización en un barrio en la ciudad de La Plata que se llama Los Hornos, en acuerdo con el gobierno de la provincia de Buenos Aires,
y lo vamos a hacer en la ciudad de Rosario en el marco de esa tarea. Pero... La verdad que si las Fuerzas Armadas van armadas a hacer una tarea que tiene que ver con una tarea específicamente, como vos dijiste, de ayuda a la comunidad, de ayuda civil, se desvirtúan esa tarea y nos metemos en otro escenario No, está bien, pero que es la complejidad de la seguridad interior. La realidad es que se han realizado tres reuniones, 2 en Rosario, hoy estuvieron aquí en Buenos Aires, entre funcionarios de la Municipalidad de Rosario, funcionarios del Ministerio de Defensa y de funcionarios de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se van a definir cuáles son los lugares, van a estar en la semana próxima en Rosario para ver cómo son los lugares, se van a ver las condiciones, si es necesario que trabajen bajo sistema de seguridad, el sistema de seguridad lo tendrán que dar las fuerzas provinciales o las mismas fuerzas federales, pero no van a ir con armas los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas porque van a hacer otra tarea. Perfecto. Vamos a un corte comercial, dame 2 minutos nada más, volvemos y nos metemos en política, pero política. Corte comercial y seguimos con el ingeniero Agustín Rossi, aquí en Jaque Mate. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Ya está habilitada la inscripción al Boleto Educativo Gratuito 2023 en toda la provincia de Santa Fe. Descarga la aplicación Boleto Educativo en tu celular o ingresá en www.santafe.gov.ar/boleto educativo. No te quedes afuera de este viaje. Santa Fe Provincia. Seguimos en Jaque Mate y estamos en comunicación con el ingeniero Agustín Rossi, ministro, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Ingeniero, dije que no íbamos a meter en política. Y la primera pregunta, siempre lo escucho decir que la actual vicepresidenta de la Nación, en una futura posibilidad de candidatura, ella está inhabilitada o proscripta. Pero todos sabemos que hasta que no esté confirmado ese hecho por la Corte Suprema de Justicia, esa condena, ella está habilitada a poder hacerlo. Así le pasó al expresidente Carlos Saúl Menem, que tenía una condena y nunca la confirmó y terminó falleciendo como senador nacional. No creo que Cristina tenga esa suerte con esta justicia, digamos, ¿no? Pero bueno, la suerte que tuvo Menem. La realidad es que Cristina no había anunciado que iba a ser candidata hasta que se conociese la sentencia en primera instancia, que como usted dice, no es una sentencia firme, es una sentencia en primera instancia, pero la realidad es que la justicia en la Argentina está funcionando en términos de forma tan irregular a nuestro criterio que nadie puede garantizar que los tiempos procesales, en el caso de que Cristina manteniese latente la posibilidad de ser candidata, se aceleren y nos pase o nos pudiese pasar como le pasó, usted hacía referencia recién a Lula, como le pasó a Lula en aquella elección en donde ganó Bolsonaro. Lula era candidato hasta que pocos días antes de inscribir las listas, la Corte Suprema de Justicia dispuso su privación de la libertad, no pudo ser candidato, el PT tuvo que acudir a otro candidato, que era Fernando Haddad, y terminó perdiendo las elecciones con Jair Bolsonaro. Entonces, lo que hace Cristina es, a mi criterio, muy
muy inteligente, no quedar sujeta a esa situación, muy generosa también desde el punto de vista político, no exponer al espacio político en una situación de esa característica. Y además hubiese tenido que escuchar desde el primero al último diciendo Cristina se va, presenta candidata porque quiere fuero, viri. La verdad es que no quiere estar, a mi criterio, en esa situación, y la sentencia claramente es de carácter proscriptivo, digamos, ¿no? Esto es así. Nadie puede dejar de desconocer claramente esta situación, por eso nosotros decimos que Cristina está proscripta. Ahora, ¿por qué dudan pregunta desde la ignorancia, diría Jorge Luis Borges, ¿por qué dudan de esta Corte cuando esta Corte fue puesta? Los 4 miembros fueron puestos y aprobados por un Senado con mayoría justicialista. Y descreer de Rosati, que es, bueno, usted lo debe conocer, es santafesino, ha sido intendente de la ciudad de Santa Fe, un hombre de reconocimiento y trayectoria dentro de la justicia y dentro del justicialismo. Si la pregunta es que si yo estoy sorprendido por las acciones que lleva adelante Rosati, sí, claramente. Nunca hubiese imaginado que Rosati hubiese aceptado ser miembro de la Corte por decreto, por más que después terminó siendo aprobado por el Senado de la Nación. Nunca me hubiese imaginado que Rosati tenía un operador, que es el señor Robles, que no sé qué opera para Rosati porque no es abogado, o sea que no trabaja en la elaboración de las sentencias, un operador que habla con el señor D'Alessandro, ministro en uso de licencia de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y le dice, el bloque de senadores de Cambiemos en la Cámara de Senadores no tiene que asistir a la sesión porque si asiste a la sesión en donde se designan los integrantes del Consejo de la Magistratura, legitima la sesión y pierde legitimidad procesal para ir a la justicia. Y el bloque de senadores de Cambiemos hace exactamente lo mismo. Y no han dicho absolutamente nada. Tampoco ha dicho la Corte absolutamente nada sobre el viaje al agua escondido de directivos del Grupo Clarín, jueces y camaristas, algún ex miembro de los servicios de inteligencia y también este señor D'Alessandro. La Corte tiene funciones de superintendencia, puede amonestar, puede aconsejar, puede sugerir, ni siquiera le dio un tirón de oreja, che, estas cosas no se pueden hacer. Entonces la realidad es que si usted me dice estoy sorprendido, sí, claramente estoy sorprendido. Nunca pensé que iban a actuar de esta manera, independientemente de cuál ha sido su origen político o cuál han sido o que es oriundo de la provincia de Santa Fe. Siempre pensé que iba a ser, en el caso de Rosati, un hombre que iba a tratar de imponer el derecho, de que el Poder Judicial en Argentina vuelva a actuar conforme a derecho. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Uno de los jueces que juzgó a Cristina jugaba al fútbol en el mismo equipo de fútbol que el fiscal que la acusó en la quinta de Macri. Y cuando se supo esto, al otro día que se recuperaron las audiencias, casi desafiante, casi como diciéndome, a mí no me importa nada, casi mostrando su impunidad, aparece con un mate del Club Liverpool, que era el club en el cual estaban asociados. Entonces, la verdad es que lamentablemente se ha conformado dentro del Poder Judicial, no todo, un grupo, que es lo que yo llamo el Partido Judicial, que se dedica a procesarnos a nosotros y protegerlos a los otros, y además defiende los intereses de determinados grupos económicos en la Argentina. Bueno, de esto es lo que se trata nada más. Hago una pregunta, ¿no? Digo, poner en tela de juicio a la Corte, que es lo máximo que tenemos nosotros para pedir justicia, es el último eslabón en una república para pedir justicia. Ponerlo en tela de juicio, ¿no es peligroso para la República? ¿No es peligroso que en algún momento se anarquice la situación y se desmadre? No hay nadie que haya hecho más esfuerzo para tener una Corte Suprema de Justicia independiente y prestigiada como Néstor Kirchner, allá en el año 2003, 2004, y eso es lo que nosotros queremos.
Ahora, si uno tiene una Corte Suprema de Justicia que funciona evidentemente mal, que ni siquiera le da respuesta, porque usted lo escuchó a Rosati explicar a Robles, decir algo de Robles, usted lo escuchó a Rosati expresarse, a Rosenkranz, a Lorenzetti, a Maqueda, expresarse sobre lo que sucedió en Lago Escondido. En ninguna de las situaciones más escandalosas que ha vivido el Poder Judicial en este tiempo, hemos escuchado ninguna opinión de la Corte. Entonces, nosotros claramente que desearíamos que esta misma Corte hubiese actuado de otra manera. Fíjese lo que hizo con el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tenía una ley que se fue modificada en el año 2006. Estuvo vigente 15 años. 15 años estuvo vigente esa ley. Después de 15 años, la Corte Suprema la declara inconstitucional y le da, en el momento de declararla inconstitucional, que está dentro de las potestades de la Corte, uno se puede quejar que se tomó mucho tiempo, pero está dentro de la potestad de la Corte, y le da 4 meses al Congreso para hacer una nueva ley. Es decir, ellos se tomaron 15 años para declararla inconstitucional y le da 4 meses al Congreso para hacer una nueva ley. El Congreso no alcanzó, no tuvo acuerdo, no tuvo consenso para hacer una nueva ley, y entonces la Corte repone una ley que había sido derogada, en donde hay un nuevo Consejo de la Magistratura que, oh sorpresa, oh casualidad, el presidente del Consejo de la Magistratura es el mismo presidente de la Corte. Las leyes no tienen 3 estadios, o están vigentes o están derogadas. No están más o menos vigentes o más o menos derogadas. Y una ley derogada, de la única manera que puede volver a estar vigente, no es por una decisión judicial, salvo en dictadura, sino por una decisión del Parlamento Nacional. Entonces hay una cantidad de irregularidades que son las que está tratando adecuadamente la Comisión de Juicio Político. Miren, yo, Jorge, deseo que los 4 miembros de la Corte vayan a la Comisión de Juicio Político y expliquen cada una de las acusaciones y las imputaciones que hay en su contra, para así todos los argentinos, si estamos nosotros equivocados, nos quedaremos tranquilos. A ver, permítame hacer una pregunta, ¿no? Nada más. Una pregunta que me sale al voleo como alguien que lo va escuchando con mucha atención. Me quedan 2 minutos, pero me gustaría... Digo, a ver, ¿esto no pudo haber sido una respuesta a lo mismo que hizo en el Senado, o lo mismo que se hizo en el Senado, cuando en forma artificial se partieron en 2 bloques el oficialismo para quedarse con ese otro miembro de la magistratura oficialista? Y esto fue una respuesta a eso. Pregunto nada más. Son 2 cosas distintas, digamos, ¿no? Lo que sucedió a usted sucedió posterior a que hayan instaurado esta nueva ley. Porque es un poquito más larga la respuesta, pero bueno, voy a intentar. Si usted me tiene que cortar, me corta, no hay problema. No, estamos en el aire, quédese tranquilo. Que repuso Rosati fue la ley que sancionó el Consejo de la Magistratura, porque ¿cómo fue la historia? En el año 94 los constituyentes hacen la reforma, sí, crean el Consejo de la Magistratura y delegan en el Congreso, porque no se pusieron de acuerdo de cómo se tenía que estar integrado, que el Congreso, por una ley especial, defina la integración del Consejo de la Magistratura. Entonces, la primera integración del Consejo de la Magistratura respondió a la realidad política y parlamentaria de esa época. Entonces, como el menemismo tenía mayoría en el año 97, 98, que creo que fue con la primera ley, impuso que el presidente del Consejo de la Magistratura sea el presidente de la Corte, porque lo tenía Julio Nazareno, que era el presidente que había puesto Menem, y entonces impuso esa negociación. Y había aparecido en ese momento una segunda minoría. Digamos, estaba el oficialismo, la mayoría, había una primera minoría que era la Unión Cívica Radical y una segunda minoría que era el FREPASO. El FREPASO impuso de que los representantes en el Congreso sean 4 por diputados, 4 por senadores, 2 del oficialismo, 1 de la primera minoría y uno de la segunda minoría, que correspondía al FREPASO y que correspondía a los partidos provinciales en el Senado de la Nación, en diputados al FREPASO y en los partidos provinciales en el Senado de la Nación. En el Congreso, en el Senado de la Nación, existen 2 bloques y 2 o 3 partidos provinciales, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos.
Entonces, Juntos por el Cambio dijo, yo tengo un bloque que es el PRO y otro bloque que es Juntos por el Cambio o la Unión Cívica Radical o lo que sea. Entonces metieron uno cada uno. Entonces ahí estaba la trampa, porque en realidad eran un bloque ellos ya claramente que tenían que ubicar uno solo. Entonces, como sucedió eso, la respuesta del oficialismo fue la que conocemos y ahí terminó la cuestión media empantanada, pero fue posterior. Lo que yo estoy criticando es que no se puede poner en vigencia una ley por una decisión de la Corte y que además justamente la ley que pone en vigencia la Corte es una ley en donde el presidente de la Corte es presidente del Consejo de la Magistratura. Y por esa decisión ya llevamos más de 220 días sin sesiones del Consejo de la Magistratura. Agustín, permitime que te tutee. Hace muchos años que nos conocemos. Tenía un libro para entregarte si hubieras venido acá, porque era un libro de tu juventud, que se llama La Juventud es Política, 1982. Sí. Algún día nos encontraremos a tomar un café aquí en Rosario cuando vienes y lo vas a tener de regalo porque yo sé que te va a llenar el corazón. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo para todos. Un saludo, gracias. Adiós. Seguimos con más Jaque Mate, con este corte comercial. Escuchamos y debatimos propuestas de la gente, construyendo desde el diálogo. Más allá de nuestras diferencias, una sociedad mejor. Todas las voces son necesarias para una Santa Fe que incluya con las mismas oportunidades y derechos. Todas las voces, una misma provincia. Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Bueno, y tras esta nota que hizo Jorge con el ministro Agustín Rossi, estoy ahora con el docente en seguros, Maximiliano Luis Costa. ¿Qué tal, Maximiliano? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Lidia, y buenas noches a la teleaudiencia. Por ahora bien. Por ahora bien. No, mucho calor. No. Mucho calor. ¿Y en qué época del año estamos, preguntaría yo? Ya estamos en marzo y en realidad... Estamos en verano. Bueno, pero ya está. Deberíamos estar terminando, ¿no? Con 38 grados. Pero y sí, vino un poquito fuerte este año. Espero que el invierno no sea así, ¿no? Porque entonces va a ser peor. Bueno, muy por debajo. ¿Qué tal, Maximiliano? Bien. Tenemos varios temas, ¿no? Varios temas. Uno que quería avisarle a la gente de los productores de seguros que estoy trabajando para el tema del curso de capacitación continuada, que los voy a tener al tanto a través del WhatsApp armado, así que quédense tranquilos, ya cuando autorice el ente cooperador vamos a presentar la publicidad. Pero sepan de que me estoy ocupando del tema para ellos. Sí, un curso y el otro especial. tema es que estuvimos viendo, hay algo que me llamó, o sea, no es que me llamó la atención, sino que son cosas que nosotros venimos comentando hace rato
y se ve que la gente no lo tiene en cuenta, el tema de los incendios en locales en general, sobre todo en restaurantes. Hubo un incendio, por ejemplo, en Uruguay, en un lugar donde es todo de madera. Allá se construyen muchas cosas de madera sobre la playa. Y fíjense ustedes que se originó en la cocina. Y nosotros cuando hablamos del tema del incendio en Buenos Aires, del restaurante, nos encontramos que estamos viendo el un incendio, claro, sí, que el incendio que se generó en las playas de Uruguay quedó totalmente destruido y se genera en la cocina. Y cuando nosotros hemos hablado de otros incendios, hemos hablado de los incendios que se producen en restaurantes en la cocina. ¿Por qué? Y porque en la cocina se trabaja con fuego. Porque lo que pasa es que no es solamente que se trabaja con fuego, porque por ejemplo hay lugares donde se empezó a prender fuego estando cerrado, porque estaba muy caliente la chimenea que tiene grasa. Entonces esa grasa entra en combustión porque el propio calor la hace entrar en combustión. Entonces no se toman las medidas de seguridad adecuadas. Fíjense que ahí estaba, por ejemplo, en la playa de Uruguay, eso que estábamos mostrando recién, había un DJ, había música, había mucha gente, hubo que evacuar, no tenían medidas de seguridad adecuadas como para poder... No, por suerte. ¿Por qué? Porque salieron todos corriendo, o sea, nadie pudo incluso intervenir hasta que llegaron los bomberos para poder apagar el fuego o por lo menos disminuirlo, ¿no? Porque en realidad se quemó casi todo. ¿Por qué? Porque son construcciones de madera. Ellos tienen un criterio a veces en esas construcciones que hacen sobre la playa de que cuando se deteriora una madera o algo parecido, directamente hacen la reconstrucción de esa madera o la reposición o el reemplazo y siguen adelante. Un poco lo que a veces vemos en los huracanes en el norte de nuestro continente, que ocurren y se destroza todo, porque son construcciones que para nosotros no son de mampostería, sino lo veríamos como construcciones precarias y no es así. ¿Y será que las hacen así a propósito? Exactamente, entonces? las hacen así a propósito. Eso es lo que yo pude averiguar. Ellos dicen que nosotros sobredimensionamos la construcción donde no hay huracanes, porque hacemos un hormigón que no nos puede voltear nadie. Pero bueno, eso quería comentar un poco, ese incendio que hubo también en el... Pero hay algo que interesa y que dijo recién. Sí. El tema de las chimeneas, por ejemplo, en las parrillas, en los restaurantes, con grasa y que no se limpian y que esas producen los incendios, porque ya ha ocurrido muchas veces también acá en nuestra ciudad de Rosario. Por supuesto. Que hablábamos fue en Buenos Aires, pero acá en Rosario ocurrieron muchas veces, sí señor, porque no cumplen con el requisito y la obligatoriedad de poner los filtros. Y esos filtros deben ser lavados o cambiados, porque depende si son reciclables o no, o si son cambiables o no, o si son con posibilidad de ser limpiados. Y entonces la chimenea que va, si ustedes se fijan, perdón la interrupción de la conversación, pero fíjense, si ustedes se fijan en las chimeneas de algunos restaurantes, van a ver que hay como un chorreado por afuera, en aquellos restaurantes se puede ver, y ese chorreado es la grasa justamente que después se termina prendiendo fuego por la temperatura. No es que uno le ponga el fósforo, se va calentando y algo de lo que hemos hablado muchas veces es la combustión espontánea. Se produce porque uno genera el clima y el lugar adecuado como para que se produzca ese fuego. Y por otro lado, bueno, tienen que poner los filtros. Y por otro lado, las instituciones pertinentes tienen que hacer los controles para que esos filtros estén colocados. Ahora bien, las aseguradoras hacen mención de eso, hacen peritajes. Y cuando hacen las pericias, para ver el estado del riesgo, le dicen, si usted no tiene tal o cual cosa, yo no le cubro tal o cual incendio. Si usted no tiene tal o cual cosa, no le cubro el robo. Y así sucesivamente. Entonces yo lo que digo es que los productores asesores de seguros tienen que hacer que las aseguradoras hagan las pericias, hagan las inspecciones, pidan la inspección. No dejen de lado, porque muchos protestan porque van hasta que no le inspeccionen el riesgo no se lo cubre. No, yo te lo cubro hasta acá, pero previo a la inspección te lo voy a cubrir hasta acá.
O sea, te voy a cubrir todo mientras esté la inspección hecha. Claro, y se cumplan lógico. los requisitos. Lógico. Las medidas de seguridad tienen que estar dadas, porque Tienen que no estar. solamente se arriesga el tema de que la aseguradora tenga que pagar, sino que se arriesgan vidas, Lidia. Lógico, y eso ha por pasado supuesto. muchas veces. Por supuesto. Entonces claro tenemos, que sí. tenemos esa problemática que la gente no la tiene en cuenta. Yo por eso soy muy insistente en el tema de las pericias. Y acá ha pasado lo mismo. Yo hablaba con gente de Uruguay y me decían, claro, ellos construyen todas cosas precarias, tienen conexiones eléctricas precarias y tienen habilitado o no habilitado, no sé qué tipo de inspección hacen, pero funcionan con una cocina donde está expuesto el riesgo totalmente. Los seguros son caros. Claro. Claro que son caros, Claro. pero porque el riesgo es caro. Claro. El riesgo es muy peligroso. Lógico, por supuesto. Entonces se que sí. acerca mucho al siniestro. Bueno, Maximiliano, se nos fue el tiempo. Se nos fue Nos el lo tiempo. robó Jorge. Me No, parece que pero una buena sí, nota. ¿no? Me parece que sí. Otra vez vamos a empezar nosotros El curso, primero. repito lo del curso, me estaba sí, mencionando el Jorge. curso, por favor. Productores y asesores de seguros, estoy trabajando para el tema de la capacitación continuada que corresponde al año 2023, Ajá. primera quincena. Hay 2 cursos este año igual que todos los años. Por favor, revisen de haber cumplimentado los cursos anteriores, porque después viene la sorpresa. Quieren anotarse para este curso y resulta que deben algo. Perfecto. Por favor. Perfecto. Bueno, gracias, Maximiliano. No, al contrario. Gracias. Ahora vamos a un corte comercial y seguimos con más Jaque Mate, que ya está en estudio el concejal Carlos Cardoso. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Ya está habilitada la inscripción al boleto educativo gratuito 2023 en toda la provincia de Santa Fe. Descarga la aplicación Boleto Educativo en tu celular o ingresá en www.santafe.gov.ar/boleto educativo. No te quedes afuera de este viaje. Santa Fe Provincia. Hola, estamos en uno de los centros de registro de SUBE anotando al primer grupo de personas beneficiarias. Veteranos de Malvinas, monotributistas sociales, personal del trabajo doméstico y beneficiarios y beneficiarias de programas nacionales. Si perteneces a alguno de estos grupos, acércate de 8 a 16 con tu DNI al Centro Cultural Fontana Rosa o a los centros municipales de distrito sur, sudoeste, oeste, norte y noroeste. Si tenés algún beneficio en tu tarjeta móvil o lo usás con regularidad, tenés que seguir usando la tarjeta como siempre. Tranqui, ten en cuenta que Movi y SUBE van a convivir al menos por 120 días a partir de marzo. Asociate a la Mutual de Empleados Públicos de la Segunda Circunscripción y disfrutá de sus beneficios. Servicios médicos en todas las especialidades, descuentos en farmacias, ayuda económica. Asociate a la Mutual sin cuota de ingreso. No te vas a arrepentir. De lunes a viernes, de 10 a 17, San Lorenzo, 1543. Ay, creo que estamos llegando. Gran trabajo. No te pierdas de ver Las Viejas, una obra de humor que reflexiona sobre la vejez con una perspectiva actual y vital. Viernes y sábados de marzo y abril a las 20:30 horas en el Teatro Municipal La Comedia. Anticipadas a la venta en la boletería del teatro y también a través del sitio miltickets.com.ar. Más info en rosario.gov.ar/cultura. Municipalidad de Rosario. Bueno, y seguimos en Jaque Mate y ahora estoy acompañada por el concejal y periodista Carlos Cardoso de Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lidia? Gracias por la invitación. No, a vos, por a favor. Jorge, bueno, a todo este querido equipo de tantos años. Exactamente. Hace muchos años que nos conocimos trabajando periodísticamente, ¿no? Tal cual. Bueno, bárbaro. Y ahora vamos a charlar un poco de política, ¿te parece? Dale. ¿Qué te pareció el discurso de Pablo Haskin en la apertura de las sesiones del Consejo Municipal? A ver, me parece que hizo bien el intendente en dedicarle relativamente poco tiempo, mucho menos que lo habitual,
a decir, estábamos haciendo esta plaza, vamos a hacer esta cuadra. Hizo un rápido repaso de gestión y después fue al tema que hoy nos interesa primordialmente a todos los rosarinos, que es la cuestión de la inseguridad, la cuestión del narcotráfico, la cuestión de unir fuerzas, aunque vengamos de distintos lugares, para darle soluciones a la gente. De alguna manera, también coincidir en que tarde, muy tarde, el gobierno nacional le presta un poco más de atención a Rosario. Me dice, y fue por la nota contra Messi y la amenaza contra los rocusos. Bueno, fue ahora. Pero coincidimos en un tema. Podemos traer 1000 Marines. Sí. ¿Sí? Ahora, si no hay una mesa de trabajo coordinada entre Nación, fuerzas federales, provincia, fuerzas provinciales y la municipalidad, para disponer cada personal en el lugar exacto, por más que traigamos miles y miles, no sirve. Y la gente te lo dice a cada instante y a cada momento. ¿Qué hacen 15 federales con 3 vehículos de alta tecnología pidiendo carnet y tarjeta verde en el barquito de papel? La gente se indigna, se pone mal. Que esa gente vaya a los barrios y que, ¿por qué digo que la municipalidad sí o sí tiene que participar de esa inteligencia conjunta? Porque tránsito o control urbano tendrían que estar en esa tarea de control vehicular, por supuesto, con la asistencia de 1 o 2 motos de la Policía Provincial. Ahora, esta gente que viene entrenada, preparada, con herramientas de todo tipo, vehículos, armas, capacitación, para meterse en los barrios duros de la ciudad, bueno, tienen que estar en esos barrios duros. Además, ya pasó. En el 2014, después que un programa de televisión mostró los búnkers desde un edificio, pasó. Y vinieron las fuerzas federales y la gente después te pedía, por favor, íbamos a Nuevo Alberdi y la gente te decía que prefectura no se vaya nunca más. Claro. Después volvió a pasar del 2015 al 2019, cuando un gobernador de un partido, Miguel Lichi, y un presidente de otro partido, Mauricio Macri, dijeron, bueno, vamos a trabajar juntos, se avanzó. Vos fijate, las tasas de homicidios bajaron y ahora lamentablemente subieron. Porque no hubo un trabajo coordinado entre nación, provincia y municipio, y porque realmente hubo una desatención por parte del gobierno nacional hacia la ciudad de Rosario. Así que, sinceramente, vos sabés que hay cosas que nosotros somos críticos de la gestión municipal. Sí. Por ejemplo, decimos, hay que mejorar la recolección de residuos en los barrios, ponele. Perfecto. Hay que darle más fuerte al programa de luces LED y, simultáneamente, poda y escamonda, porque si vos pones una luz y te la tapa el árbol, ¿para qué la pusiste? Claro. O hemos sido críticos en estos años con varias decisiones que se tomaron con respecto al transporte y que ahora, por suerte, vamos a ver si repunta con esto de la tarjeta SUBE y demás. O sea, no somos condescendientes con la gestión municipal, pero indudablemente la responsabilidad de la cuestión seguridad es de provincia primero y de nación después. Claro, por ejemplo, ¿qué hacemos con toda la droga y todos los búnkers que se descubrieron en distintas zonas de Rosario? Porque todo esto comenzó por la muerte de este nene de 11, 12 años, ¿no? En un enfrentamiento. Pero, ¿cómo hacemos? Porque uno ve toda esa gente que está allí y sí, está la droga ahí. Sí, ¿Qué pasa? Bueno, la gente lo sabe, lo demostró esta semana en los Pumitas. Claro, la gente fue directamente a la casa del dealer y a la casa y al lugar donde funciona el búnker. Sí. Y Lidia, esto nos pasa a nosotros todas las semanas. Vos vas a cualquier barrio, y el otro día estuvimos acá cerquita, Rondó y Sorrento, la gente estaba enojada, con razón. Nos decía, la comisaría 10ª está funcionando mal, nos entregaron un petitorio que nosotros a la mañana siguiente se lo hicimos llegar personalmente al ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, pero además nos contaba de búnkers que están ahí por calle Pacheco, algunos, por la zona de Arroyito Oeste, otros. Digo, estoy dando estos 2 ejemplos y no quiero estigmatizar a ningún barrio. Lógico. Pero la gente sabe perfectamente, nos decía, en tal lugar donde se vende tal alimento, no quiero decir nada particular para que nadie se ofenda, ¿no? Se vende droga. A ver,
repito, no nos quedamos con esa información. Nosotros tenemos contacto con el Ministerio Público de la Acusación. Cada vez que recibimos una información de esas características, la transmitimos a los fiscales, la transmitimos al Ministerio de Seguridad de la provincia y muchas veces también se la transmitimos a la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario. Pero hay que actuar, hay que ser fuertes. Eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo se llega hasta esa gente? A ver, es decisión política ir, tumbarles el búnker, si lo vuelven a levantar, volver a tumbarles el búnker, hacer actuar a la policía federal, armando las causas federales necesarias, que lleven a estas personas que trafican droga a la cárcel, avanzar con la cuestión provincial del narcomenudeo también en la provincia de Santa Fe, que es un tema que lo tenemos pendiente. Exactamente. Fortalecer la justicia federal en Santa Fe, que es una cosa que ya de locos, que a esta altura tengamos tantos cargos vacantes en la justicia federal, pero sobre todo, Lidia, es decisión y determinación política. Exacto. Decisión y determinación política. Y si los que estamos en lugares ejecutivos, legislativos o judiciales, que nadie nos obligó a estar en estos lugares, todos estamos por decisión propia y muchos estamos porque la gente nos votó, o sea que tenemos un doble compromiso, es tener ganas, decisión e ir al frente. Y si no, volvete a tu casa. Claro, y sí. Si en este momento no tenés el coraje para decir ciertas cosas, a ver, por ejemplo, en estas horas salimos a partir de un hecho que se dio en Oroño y Pellegrini, de una pelea feroz entre dos bandas de trapitos, a decir nuevamente, es un delirio querer regular los trapitos, en las zonas del estacionamiento medido y de la nocturnidad hay que prohibirlos. Y vi que en un lugar, en un portal, abajo de la nota pusieron, viejo, ya se olvidaron de los narcos. No. La mafia de los trapitos, en muchos lugares de la ciudad de Rosario, la manejan los narcos. No es que aparecen los trapitos porque sí. A ver, hay en algunos casos en donde se genera una corriente de confianza entre buenas personas y vecinos y demás. Ahora, cuando se organizan como mafias, atrás hay otras economías del delito que están metidas, no son tipos sueltos que van a querer limpiarse el vidrio. Se distribuyen las zonas, es lo que pasa en la cancha. Se asigna cada cuadra y se recauda cada cuadra. O sea, al vecino que abajo de la publicación de los trapitos puse, se olvidaron de los narcos. No. Porque todas esas economías del delito están vinculadas. Todo está mezclado. Así que no, hay que darle para adelante, ser valiente y estar a la altura de las circunstancias, me parece. Bueno, Carlitos, se nos ha terminado el tiempo. Siempre me voy con un regalito. Pero te vas con un regalito de un conocido, Néstor Fenoglio. Bueno. Sasasa, gran poeta y otros relatos. Vamos todavía. Bueno, Mira vos. Es una atención de Homo sapiens. Ahí está. Así que. Espectacular. Gran periodista del litoral. Exactamente. Néstor, gran poeta santafesino. Pero veo que acá ha hecho prosa. Son cuentos. Sí, son cuentos. Perfecto, porque he leído mucho de él, pero poesía. Pero también ahora está haciendo cuentos. Uy, qué lindo regalo. Bueno, un saludazo al amigo Néstor. Bueno, gracias por haber estado, Carlito. Genial. Un gusto hablar con vos. Y vamos a un corte comercial y ya después la despedida de Jaque Mate. Se fue rápido hoy. Ya está habilitada la inscripción al Boleto Educativo Gratuito 2023 en toda la provincia de Santa Fe. Descarga la aplicación Boleto Educativo en tu celular o ingresá en www.santafe.gov.ar/boleto educativo. No te quedes afuera de este viaje. Santa Fe Provincia. Chelas Ópticas, desde 1887, siempre primera en innovación. Peatonal Córdoba, 1077. Teléfono 449-5080. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 654-321, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321, Kini 6. Bueno, Lidia, ¿nos estamos yendo? Y nos vamos con el último, siempre como es costumbre, con el último invitado. Y con el periodista, ¿no? Somos todos periodistas. Este es un trío de periodistas.
Bueno, gracias por habernos acompañado y los esperamos el sábado próximo con otro Jaque Mate. Chao, hasta el sábado que viene. Y espero que les haya gustado este. Avanzo y escribo, decido un camino, las ganas que quedan se marchan con vos, se apaga el deseo, ya no me entrevero, y hablar es lo que se me